Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Susana Luker? Luker. Lurker, Lurker. Pues Luker, Susana Luker, gran copywriter, compañera en copywriting, ventas y nada que perder. pues, tú también eres una gran copywriter. Vamos a echarnos flores, Inés. Que por cierto, tienes un curso que estás moviendo con Nathan, ¿no? Cuéntanos un poquito, brevemente, aprovechamos esta presentación. Hazlo y punto. Hazlo y Hazlo y punto. punto. Hazlo y Venga, punto y lánzate a vender. Es básicos de copywriting, básicos de publicidad para conseguir, bueno, publicidad en Google Ads. Trabajo con Nathan Valencia, que es experto en tráfico, es experto en sistemas simples. Y tal, vamos a centrarnos qué en la entrevista de bien. hoy, ¿vale? No me lo pierdo el curso. Pues animaros, apuntaros a la lista de Inés y allí encontraréis la información. Bueno, vamos a Oye, dónde vamos. vamos donde vamos, que hoy tenemos un súper invitado de ventas, ¿vale? Área ventas. Eh, Un área, referente. un personaje que viene del mundo de la industria del País Vasco, o sea, de la venta presencial y que se ha pasado al mundo digital hace mucho tiempo ya. eh, y que fue uno de los primeros podcasts sobre venta que escuchamos cuando aún no nos conocíamos con Susana, Total, ¿vale? total. Yo lo descubrí en su podcast El Liderazgo Comercial y empecé a escucharlo y también vi algunas charlas que dio, algunos webinars muy interesantes, empecé a seguirlo en LinkedIn y la verdad que es un auténtico sabio de las ventas porque lleva muchísimos años a su espalda vendiendo, relacionándose con clientes y bueno, lo que no sabe ese hombre, pocas cosas no sabe, ¿no? Y Así comunicando, que porque el tío ha comunicando. hecho un podcast diario desde, claro, yo recuerdo que empezaba yo en el email diario y lo escuchaba él hablando de lo difícil que era realizar una acción de marketing cada día, ¿no? Sí. Y aparte escribe libros, o sea, comunica. El tío no se queda en ser bueno en lo que hace, sino que comunica mucho. Su último Total, libro es Haz que te compre. Y bueno, la verdad que, ¿quién es? Vamos a presentarlo ya, que es lo Santiago importante. Torre. Santiago Torres, le damos la bienvenida. Lo hacemos pasar, vamos a cambiarnos rápidamente de ropa y volvemos. Venga, nos vamos a poner guapas y volvemos. Santiago Torres. Adelante. Aquí estamos con Hola, Santiago Torres. ¿qué tal Santiago? Muchas gracias. Hola, encantado, Susana. Muchas gracias a vosotras por invitarme a vuestro canal. Qué bien tenerte aquí, un experto, un sabio de las ventas. Esto vamos a sacarle aquí jugo como podamos, ¿eh? Vale, Perfecto, Santiago, muchas gracias. vamos ahí. Tienes dos webs actualmente, santiagotorre.com y Liderar y Vender. Queremos que nos sitúes un poco tu negocio Sí, en estos dos frentes que tienes abiertos, vale. cómo los... Bueno, en este momento Liderar y Vender sigue activa porque yo tenía una serie de suscriptores. Ese proyecto lo lancé en pandemia, justo al principio de la pandemia estaba trabajando con él y lo lancé. Y ha estado funcionando durante un año y algo, pero llega un momento en que algo te tienes que quitar. Y entonces ahí lo quité, pero el que estaba suscrito se lo he dejado y lo sigue teniendo. Ya no le cobro la suscripción, pero sigue teniendo para acceder. Pero está solamente para los que fueron suscriptores Ah, Vale, durante esa época. Y porque en pandemia la podía ir manteniendo, yo subía 6 u 8 piezas de contenidos al mes, pero después de pandemia llega un momento en que dices, ya, es a que todo no aparte tienes doy. el podcast, que madre Sí, mía. tengo el podcast diario. Sí, por eso digo que al final hay algo a lo que ya tienes que claro. renunciar y ese proyecto que me hace muchísima ilusión, pero bueno, sigue estando ahí porque quizá lo retome en un futuro, ¿eh? Ujú. Pero está ahí, pero está en la web, pero solamente los que eran suscriptores en su momento pueden acceder allí. Mm. Y Pero Santiago, entonces, sí. perdón, No, tú. ya Susana, habla, habla. No, Santiago, que entonces tú en principio, tú tienes una empresa que ofrece, Sí, cuéntanos un poco, ¿no? Tu negocio vale. para que... Yo tengo dos áreas de negocio fundamentales. Lo que me dedico, por un lado, yo ayudo al dueño de la pequeña empresa de entre 8 y 50 trabajadores a que crezca profesionalmente y haga crecer su negocio. Tome control del negocio. Mm, mi, mi lema, dijéramos, es haz que tu negocio funcione sin ti. Yo lo que busco es que una persona que lleva unos años, está establecida, tiene un negocio que le funciona, pero está total y absolutamente sobrepasado Ujú. o sobrepasada.
Yo le ayudo a que tome control de ese negocio, lo haga crecer, lo sistematice y, dijéramos, lo prepare para poderlo vender. Para mí, uno de los motivos, casi el único, de montar una empresa es venderla después. Al menos que sea susceptible de ser vendida. Y lo que le ayudo es a que la tenga, que sea susceptible de ser vendida. Y son procesos que llevan tiempo. Son procesos de acompañamiento organizados, estructurados, con metodología en la que le vas acompañando a que vaya creciendo su empresa. Y lo que pido es entre 8 y 50 trabajadores, de que ya tenga un cierto equipo, que la empresa le funcione, pero que le suponga demasiado esfuerzo y demasiado trabajo. Y esté implicado. Si no está implicado en el negocio, no puedo hacer nada. Claro. Tengo que trabajar con quien toma decisiones. Me da igual que sean 1, 2, 3. Tengo clientes que es 1, tengo clientes que son 2, tengo clientes que son 3 socios. Eso no tiene trascendencia. Pero eso es una parte de mi negocio, que hasta hace un par de años era presencial, era muy local. Yo vivo en Getxo, en Vizcaya. Entonces, bueno, era el entorno de lo que eran pues 50, 60 kilómetros alrededor. Desde hace un par de años, justo antes de la pandemia, ya empecé a tener procesos a distancia, siempre. Las primeras son presenciales, para conocernos tienes que ir, tienes que ver a su equipo y luego ya puedes hacer parte presencial y de vez en cuando puedes hacer algo, perdón, luego puedes hacer online y puedes hacer algo presencial allí. Esa es una parte importante de mi negocio. La segunda parte de mi negocio es impartir formación a equipos de ventas. En este caso son equipos de entre 6 y 30 vendedores, son con los que habitualmente trabajo, siempre puede haber excepciones. ¿Por qué no menos de 6? Poca formación de equipo impartes, porque mi formación es más que transmitir conocimientos, es ayudarles a aplicar la teoría. Mi fuerte es la interacción en sala. Es las preguntas que me hacen, las preguntas que yo les hago a ellos y cómo les pido que lo hagan y les ayudo a componer y hacer su propia estructura. Entonces, con menos de 6 es complejo, es complicado. A veces puede ser, pero tiene que ser algo excepcional. Y no quiero más de 30 porque me bloquean. 30 yo trabajo con equipos de 12 o 15 habitualmente en las formaciones, o de 10. Y que son 30, son dos equipos. Si haces 4 o 5 sesiones o 6 sesiones con ellos, son bastantes. Si alguien me mete 100 comerciales y me mete 7 sesiones, me ha bloqueado durante 4 meses. Eso económicamente está muy bien, sí, pero que tengo otras partes de mi negocio y no me queda más dedicar solo a uno. Te bloquea laboralmente, no te bloquea la dinámica. No tengo fechas. Yo, con toda la parte de mis clientes de desarrollo de negocio, tengo compromisos. Claro, yo no me puedo dedicar 3 o 4 meses a alguien que tenga 100 o 150 comerciales. A veces lo que tiro es, yo tengo compañeros, he tenido socios en su momento, he tenido asociados, tiro de ellos, pero casi siempre me quieren contratar a mí. Claro. No quieren otro. Con lo cual, tiene la marca personal, ¿no? Es lo que tiene la marca personal. Entonces, bueno, por eso digo que siempre hay excepciones, ¿no? Pero bueno, cuando yo digo, ¿qué es lo que busco? Entre 6 y 30 en el equipo de ventas, y puede ser desde una sola jornada hasta 6 jornadas de trabajo, que es lo que... o un ciclo. Ahora también, claro, hemos aprendido todos. Ahora ya también estamos combinando las sesiones online con las sesiones presenciales. Y hacemos sesiones de 1 hora, hora y media online, y luego cada X tiempo haces una sesión presencial. Y entonces estamos metiendo ciclos. Antes, igual en ciclos que antes metía en 6 jornadas presenciales, ahora lo estás metiendo en una serie, en una semanal de hora y media online, combinando con una presencia cada cierto tiempo. Pero eso siempre va a medida de la empresa. Mi pregunta es, ¿qué quieres que hagan después? Y cuando me cuentan lo que quieren que haga después, montamos el sistema, que es siempre muy parecido, pero cada hijo es distinto. Claro. Pero cada hijo es absolutamente distinto, ¿no? Y esto es lo mismo, pues cada empresa y cada cliente es absolutamente distinto y te amoldas a lo que necesiten. Es decir, que tú no has tocado sí, ahora nos cuentas, esta horda de emprendedores como nosotras mismas que estamos iniciándonos en el emprendimiento a pequeña escala, no de trayectoria ni de tradición. Cuéntanos. Yo con los emprendedores no suelo trabajar. ¿Por qué no suelo trabajar? Porque yo necesito que alguien conozca muy bien el negocio. Y el emprendedor habitualmente no lo conoce. Es decir, volvemos a hablar siempre puede haber excepciones. Alguien que ya haya estado en ese sector y se pone por su cuenta. Bueno, vale, pues puede ser porque lo conoce muy bien. Pero yo no voy a conocer el negocio, yo no soy un consultor.
Y yo no soy un especialista en un mercado. Yo soy, en ese aspecto, más un generalista. Yo conozco la estructura y lo que hay que hacer y te ayudo a componerlo, porque al final ya llevo muchos años con esto, con lo cual has tocado ya muchos palos. Claro. Pero no soy el especialista. Entonces, un emprendedor, yo le puedo ayudar, pero poco, porque es que él tampoco sabe. Y además un emprendedor es hombre orquesta, hace de todo. Y como tengo un poquito de éxito, se ha ahogado. Y en un proceso medianamente largo, porque es que me ha pasado, pues tío que Claro, y yo he seguido, experto, sí. aquí empiezo a trabajar con alguien, tiene éxito, capta clientes, pero ya no puedes seguir desarrollando. Y digo, o sea, no vas a salir de esa carrera de la rata si no haces ese trabajo. Pues yo busco gente que eso ya lo haya pasado y haya sido capaz de dar un salto en su empresa y ya le esté funcionando. Lo más difícil en cualquier negocio es hacerlo crecer. Lo más difícil es que tu empresa facture 1 millón de euros. Claro. En el momento que tu empresa factura 1 millón de euros y tienes ya 8, 10, 12 personas, 15 personas, las que sean, 1 millón o medio millón, depende de los sectores. Eso cobra una dinámica distinta. Para mí el empresario que ha sido capaz de hacer eso tiene un mérito inmenso e increíble, ¿no? Y creo que se valora muy poquito las personas que han conseguido eso. Tiene una empresa pequeñita, Tú sabes lo que es eso. Tú sabes lo que es conseguir facturar 1 millón de euros y tener empleadas a 10 o 12 personas. No sabes el mérito que tiene ese empresario que tú no le das ningún valor. Ya. Y tiene un valor y además que es el parque empresarial, no solo en España, en todo el mundo. Totalmente. Y además ya empieza a tener algo estable, empieza a tener algo consolidado, que trabaja como una bestia y para poder mantener a su empleo y sus trabajadores, ¿no? Y no se le da el mérito que tiene. Y no se le reconoce habitualmente. En absoluto, en absoluto. Y al contrario, ¿no? Lamentablemente. Sí, es así. Lamentablemente encima lo vemos rojo y con cuernos. Claro, Que sí. que alguno hay, que estoy totalmente de acuerdo, que alguno hay rojo y con cuernos, pero en mi experiencia, y conozco ya unos cuantos, habitualmente la gente se desvive por su equipo, ¿eh? Porque casi siempre en ese tipo de negocios los que tienes trabajando contigo es gente cercana. Claro. Has empezado con un amigo, has empezado con un cuñado, has empezado con... Y van viniendo de ahí, con lo cual es que... Y además el impacto de cada una de las personas en una empresa mediana o pequeña es mucho más bestia, no puedes obviar la parte personal tan fácilmente. Lo puedes hacer mal porque no sabes, pero es muy difícil que no se fijen y se esfuercen de algún modo. A veces mal, pero bueno. Siempre habrá excepciones, pero habitualmente es que conoces perfectamente la situación personal de todos tus trabajadores. Cuando tienes 10, 12, 15, 20, y conoces por su nombre, por su apellido, sabes lo que le pasa, sabes los hijos que tiene, dónde trabaja su pareja. No, conoces todo y te une un vínculo sentimental muy importante. Por eso la gente se desvive, ese pequeño empresario se desvive con esa empresa. Yo lo que intento hacer es ayudarles a que eso funcione mejor, a que tenga más consistencia para que todos vivan mejor, todos los que están ahí vivan mejor. Claro. Te encontrarás situaciones de todo tipo, ¿no? Porque, claro, yo entiendo que al final esa vinculación emocional hace que la empresa se pueda volver una cárcel para el dueño de la propia empresa, ¿no? Un esclavo de su trabajo, olvidándose de otros aspectos importantes, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué te encuentras ahí, ¿no? Sí, se vuelve un esclavo de su trabajo. Pero aquí tienes dos facetas. Alguien al que le gusta y no le importa, pues perfecto. Oye, es una decisión. A mí me encanta mi trabajo. Yo hago muchas más de 40 horas, pero porque yo lo decido. Claro. Porque es lo que realmente me gusta. Pero hay personas que no quisieran eso. Bueno, pues ahí es a lo que hay que intentar ayudar. Oye, a que hagas tus 40 horas, porque además depende de tu ciclo de vida. Igual cuando tienes hijos pequeños dices, pues que a mí me gustaría ver a mis hijos. De hecho, yo renuncio. Yo trabajaba en una corporación, en una empresa grande. Yo era director financiero de una compañía del Grupo Total, de la petrolera francesa, y yo tengo 5 hijos. Tengo 3 chicos y 2 chicas. Yo a mis hijos no les vi crecer. Y yo llego a un momento que tomo la decisión que esa vida no quiero y me pongo por mi cuenta y yo he podido ver crecer a mis hijas. Entonces, para mí eso no tiene precio. Ahora ya mis hijas, la pequeña tiene 16, por lo cual ya, pues, ya solo me queda una en casa, los otros están ya afuera. Entonces, pues bueno, en estos momentos yo puedo dedicarme a dedicar más tiempo profesionalmente. Pero bueno, pero son decisiones que cada uno toma. Claro. Entonces, ese empresario que quiere dedicarse a su negocio en cuerpo y alma, estupendo. Yo a quien intento ayudar al que no quiere dedicarse en cuerpo y alma y al que quisiera tener una vida fuera de su empresa, ¿no?
Pues si tu decisión es personal, entonces te encuentras Claro. efectivamente muchas cosas y también te encuentras que debieran tomar decisiones que les cuesta tomarlas por la relación sentimental y muchas veces les tienes que hacer Claro. ver, dices que es que si se te engangrena un pie hay que cortarlo, porque si no se muere todo el organismo. El coste hundido ahí haciéndonos quedar en situaciones que no son sostenibles. Sí, 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 es así. Entonces, bueno, y desde fuera eso se ve más fácil, ¿eh? Que Sí, desde claro. dentro. Sí, 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 totalmente. Y una curiosidad de madre, ¿tus hijos qué relación tienen con las ventas? ¿Has logrado Qué empaparlos bueno. ¿Mis hijos qué relación tienen con las ventas? El mayor, ninguna. Este estudió en la psicología vida, digo, o en la sea, vida. Sí, sí, no, el mayor ninguna. Y además no quiere. el renegado, el que... No, este estudio psicología y se dedica a recruitment, se dedica a trabajar para reclutar perfiles de IT muy cualificados. Y es lo que Ah, quiso desde el principio y además tuvo posibilidades de entrar en el mundo de las ventas en consultoras y no quiso. Dijo que eso... Pero bueno, pero luego tiene una relación extraordinaria, es una persona muy abierta, pero no sé, igual por habernos visto a su madre y a mí, no quiere. El segundo sí es muy atípico, es un ingeniero de telecomunicaciones tremendamente atípico porque le gusta vender y le gusta relacionarse. Con lo cual, yo cuando me dijo que quería estudiar ingeniería de telecomunicaciones, le dije, tienes futuro, porque si técnicamente conoces algo, como vas a ser el claro. raro, eres el raro Claro, que en vez de estar al turno ordenador le gusta estar con personas, vas a tener futuro esa en es tu una buena profesión. combinación. Sí, 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 sí. Y bueno, y el resto todavía les queda acabar, están estudiando, lo que pasa es que estudian fuera de casa, pero les queda acabar todavía la carrera a los otros dos que tengo. Qué Pero bueno, bueno. pero al final todos vendemos, estamos todo el día vendiendo. Totalmente. Sí, sí, Estamos, sí. es que cualquier cosa que queremos hacer de convencer a nuestra pareja para ir a ver la película de cine que a nosotros nos gusta en vez de a ella, ¿no? O convencerle para o ir a un sitio o a otro, eso es venta. Y Totalmente. todo Estamos influenciando constantemente, vamos. constantemente. Siempre queremos sardinas con nuestra sardina. Todo Pero el es curioso. tiempo. Pero pasa que yo creo que en general, bueno, hay un rechazo a eso de que yo no vendo. Entonces, claro, hasta que yo creo que ahora se está haciendo un trabajo más, no sé qué piensas tú, Santiago, de eso, pero creo que se está haciendo un mejor trabajo para mostrar una parte de la venta que, pues, coño, que es muy positiva, que Sí, tenemos que quitarle ese halo negativo, ¿no? tiene un lado negativo porque, mira, esto lo explica muy bien Daniel Pink en Vender es humano. Él dice que la venta es asimétrica, ha sido siempre asimétrica. Y que lo que pasa es que antes la simetría era todo el conocimiento estaba en manos del vendedor. Él conocía el producto, él conocía el mercado y lo utilizaba en muchas ocasiones para engañar. Y además, como lo que sucedía es que solamente se iba a enterar el entorno del engañado, no importaba, podía seguir viviendo. Y un vendedor que Qué engañara bueno, qué bueno. podía tener un aspecto, podía Claro, estar viviendo toda su vida engañando. claro, qué bueno. ¿Qué sucede en el siglo XXI? En el siglo XXI esto cambia. Aparece Internet, aparecen redes sociales. Internet aparece en el sentido de que nos da conocimiento. Hoy en día el conocimiento, si yo quiero comprar algo, tengo toda la información de Internet. Y de hecho, en muchos sectores, el comprador, si se interesa, conoce mucho más que el vendedor. Porque el comprador se está centrando en uno o dos productos, mientras que el vendedor tiene que conocer 17. Y por otro lado, están las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales? Vosotros antes de ir a un restaurante, ¿qué hacéis? Sí, Sí, sí. claro. Ver opiniones, por supuesto. Igual que un hotel. Con lo cual, antes, el que yo tuviera una buena o mala atención tenía una importancia relativa, porque se iba a enterar el que estaba alrededor. Es decir, si yo iba a Barcelona y iba a comer a un restaurante en la Rambla me daban bastante mal de comer y me cobraban lo que querían. Y me atendían, vamos, bufando. Hoy en día todo se ha cambiado, porque el Totalmente. que hace eso cierra. Entonces, ahora la venta es asimétrica, pero además en el lado del comprador, porque antes también la ley no protegía al comprador. Hoy en día la ley Cierto. incluso sobreprotege al comprador. Con lo cual la venta es asimétrica. ¿Qué sucede? El vendedor tiene que cambiar. Ha tenido que pasar de ser ese vendedor camelador y embaucador a ser un profesional. ¿Un profesional de qué? De la ayuda. Porque hoy en día vender es ayudar a que tomes una decisión de compra que te haga estar mejor de lo que estás ahora. Entonces, también el vendedor se ha tenido que ir adaptando. Si no, está fuera. Porque hoy en día es muy fácil verlo. Ver Mm, dónde has estado, ver qué has hecho, pedir opinión sobre ti. mm. Entonces, los vendedores nos estamos adaptando y creo que cada vez hay más profesionalidad en la venta.
Y bueno, eso es siempre, que siempre quedará gente y gente que busca el atajo, que busca el corto plazo y hace las cosas mal. Pero bueno, dura un poco, ¿eh? Claro, Pues sí, 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 sí. Corto hay plazo. una gran profesionalización de la venta y cada vez va a ir a más la profesionalización de la venta. Y bueno, si quitaremos nuestra mala fama, espero que algún día sí. Espero que algún día sí. Se está profesionalizando, dices, y lo que veo es cómo se está perfeccionando cada fase Sí, del proceso, ¿no? Desde sí. la prospección, Mm, está el que de las citas, el mm, que el tal, el del cierre. Hay mucha sí, especialización por fase, ¿no? Sí, sí. sí. Sí, Ujú. mucho más que antes. Antes lo hacías tú todo. Hoy en día están mucho más claros los procesos porque es mucho más competitivo. Lo mismo es que antes la competencia era pequeña. Pero en el siglo XX, en los años 80 y los años 90, había poca competencia. Había pocos productos a ofertar. Era difícil llegar. Es que además tenías que llegar físicamente allí. Las redes comerciales eran muy grandes. Si yo quería cubrir toda España, necesitaba cientos o miles de vendedores. Hoy en día cubro toda España con poquitos vendedores. ¿Por qué? Porque tengo las redes sociales, tengo internet. Entonces, cada vez son más profesionales y además cada vez tienes que ser más profesional porque es que el que tienes enfrente en la competencia es muy profesional. Hoy en día, cada vez es más normal que los productos sean más commodity, sean más iguales, sea más complejo diferenciar un producto. Aunque tecnológicamente sea muy diferente, cada vez es más complicado diferenciarlo. Entonces, ¿quién gana? Gana quien tenga la red comercial más competente. No el mejor producto como era el siglo pasado. Hoy en día gana el que tiene la red comercial más competente. Tú hoy necesitas una red comercial profesional, entrenada, y un director comercial profesional y entrenado. Si no, estás jugando en una división inferior con el resto, por Claro. muy buen producto que tengas, ¿eh? Y en cuanto a la cantidad bueno, de impactos, bueno, hablando de competencia, del mismo Sí. modo que tienes acceso a ¿Mm? otro mercado, un mercado más amplio, del mismo modo tienes muchísima más competencia porque compites con gente de ¿Mm? diferentes, ya Sí. no tienes la competencia local. Entonces el cliente va a recibir impactos ¿Mm? publicitarios y de contacto de todo tipo. Y aquí entra por la puerta grande nuestro mensaje de ventas en la primera instancia, ¿Mm? cuando vamos a captar ese lead, las palabras, los ¿Mm? textos, la comunicación sea por donde sea, si es que escribo un mensaje en ¿Mm? LinkedIn o si es que tengo un blog o si es que tengo un podcast, ¿vale? ¿Mm? Em, ¿Qué nos puedes contar cuál es tu visión del copywriting? Para mí es algo absolutamente esencial. Yo recuerdo cuando yo me puse por mi cuenta en el año 2008, yo me formé en Estados Unidos y ahí le daban muchísima importancia al copy. Lo que pasa, claro, que todo me lo pasaban en inglés, con lo cual no me valía para mi mercado. Pero yo no lo entendía, ¿eh? Claro, pero cuando ves todo lo que hay detrás, dices, joder, y esto en España no existe, bueno, en España no existía No, no. eh, toda esa parte. Hoy en día, por suerte, cada vez va existiendo más, pero es una ayuda esencial para vender. Bueno, vamos a ir a principios del siglo pasado, a la famosa AIDA, ¿no? Que surge pues, en 1900 y poco, o finales del 19, principios del 20. El copy te da esa atención, ese interés y ese deseo. Y luego ya vendrá la parte del vendedor, de la acción. Es decir, si eso te lo han hecho bien, pues que fíjate cómo le facilita la vida al vendedor. Claro, Y hay una diferencia abismal entre leer un texto y leer otro. claro. Y esto es vivo, ¿eh? Y yo puedo aprender hoy copy, pero es que dentro de un año estoy obsoleto, porque esto va Totalmente. evolucionando. ¿Por qué? Porque el resto también mejora. El resto Claro. también aprende. Y yo aprendes tú y dices, hombre, que yo me dedico a vender. O si tengo que hacer todo y tengo que ser como Juan Palomo, suelo decir, deja que te ayuden, que te lo hagan, que hoy puede ser muy bueno, pero es que en un año estás obsoleto. Totalmente. Y sobre todo porque el público al que te diriges va evolucionando, ¿no? Va Entonces, evolucionando. los hábitos ¿Ah? no son los mismos hace tal que ahora. Además, es que hace un año los hábitos han cambiado radicalmente con el confinamiento, ¿no? Entonces, claro, Sí, sí. eso hay que adaptar también todo, los textos comerciales. Sí, 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 no, Y, y para mí el copy es, vamos, la ayuda más importante que puede recibir un vendedor. claro. Perdona, vamos un pelín para atrás. Habías Sí, dicho cuando en el 2008 te sí, pasaron toda esta sí, información sobre copywriting y has dicho, no lo entendí. O sea, algo ahí te ha sí. dicho, esto no. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? No, ahí lo que nos pasaban, porque yo compré una franquicia americana, pues yo me estuve formando en Estados Unidos y ahí le daban El mucha coaching para importancia negocios, ¿no? sí, el coaching para negocios, sí. Y le daban muchísima importancia al copy. Claro, pero a mí me lo pasaban en inglés y claro, yo lo traducía a español y claro, no, es que no tiene nada que ver.
Ah, para No os usarlo voy a tal cual, contar. dices. Claro, Ok. claro, para usarlo tal cual, claro, el otro día no No, tiene nada claro. que ver. Decía, Claro, qué, claro. qué enganchada. Esto, porque no lo entendía. Pero luego con el tiempo lo vas viendo y sobre todo en España empieza a estar ya más en boga y te vas dando cuenta y dices, qué importancia. Y estos tíos que bien lo hacían. O sea, tenían piezas fantásticas, eran años, y para ellos era algo que además insistían. ¿Qué? Y joder, era una de las claves de toda aquella parte, pero a ellos era esencial. Y Claro, ahora entiendo por qué era esencial. Claro, claro. es que esto te facilita el trabajo después. Cuando luego haces tú una llamada de prospección, no tiene nada que ver si has recibido ese impacto previo o no. Y ahí vamos a aplicarlo a los correos electrónicos, vamos a aplicarlo a cualquier comunicación que tengo con un cliente. Claro. Un copy adecuado o no cambia mucho. Mm. Que no te evita, o sea, que esto no te solucione, ya se vende solo. No, No no, vayas a lo que no. se vende solo que te quedas sin trabajo si eres vendedor. No, no. Vete a algo que tengas que vender tú. Pero lo único que te lo ayuden, es decir, que te pongan ya en bandejas que cuando tú llames te quieran recibir, te quieran atender, quieran saber más. Eso es lo que te tiene que apoyar el copy. Y puede ser en tu web, en tus textos, en tus mails y por supuesto en tus anuncios, ¿no? Totalmente, Y en tus páginas de venta, pues ni te cuento. totalmente. Queremos que no. Y sí, no, Sí. no, dime. Es que igual Nechi. estábamos por hacer la misma pregunta, No, Susana. no, pregunta tú porque... No, es que queremos saber, hablando de copies, que no es lo Sí, mismo, tus libros, no es sí, lo mismo, pero tiene sí. mucho que ver. Tienes 5 libros Sí. y queríamos saber qué lugar ocupan en tu negocio. No, tengo 5 libros, realmente tengo 3. O sea, 2 son recopilaciones de artículos, porque estuve durante unos años, escribí un artículo semanal para un periódico económico. Y, y lo que hice en un momento determinado fue recopilarlos, y hacer 2 recopilaciones, una de artículos de liderazgo y otra de artículos de ventas. Pero bueno, si son 2 libros, pero me refiero a que, bueno, que es recopilación de un trabajo previo que tenía hecho, sin más. Y luego sí tengo 3 libros de ventas. El primero que escribí fue Haz que te compre, que está orientado al dueño de un pequeño negocio, o a un profesional independiente, que le ayuda a ver todo el proceso de cómo diferenciarse para no vender por precio. Ese para mí supuso un cambio importante en lo que hacía. Primero, me obligó a mí a pensar, a reflexionar y a ponerlo por escrito. Y a hacer cosas que igual antes no hacía tan bien. Que me las sabía la teoría, pero no lo hacía. Y al hacerlo dices, hombre, aunque solamente sea por vergüenza torera, pues yo voy a hacer lo que digo que tiene que hacer el resto. Empiezo a hacerlo y empiezo a cambiar mi negocio. Porque además tengo un libro que se vendía bastante bien, varias veces. Bueno, llegó a ser el libro el segundo libro más vendido de Amazon España en un momento determinado. Claro. Sí, Se vendió bastante bien. Esto fue el año 2015, creo. Y bueno, pues cuando me contrataban para dar formación, ya sabían de qué les iba a contar. Y para mí aquello supuso, bueno, un cambio importante. Después publiqué un libro de liderazgo, La expulsión de Maddie, que es un relato que gusta bastante. Y publiqué Cierra la venta otro año después, año y pico después, que en el primer caso que te compren es desde que, o sea, antes de ponerte delante del cliente y cierra la venta es desde estoy delante del cliente, ahora cómo actúo, ¿no? Era un poco cerrar el ciclo. Y a mí los libros me sirven para darme a conocer. A mí es bastante normal. Siempre hay varias formaciones al año de alguien que me llama, que ha leído el libro y que quiere formar su equipo. Entonces, para mí es una forma de prospección importante, Ujú. los libros. de El día posición de 22 de marca. diciembre, sí, y de marca. El 22 de diciembre sale otro nuevo, ¿vale? Ya os Ah, anticipo. qué bien. Está en proceso de corrección en estos momentos. ¿Y nos puede adelantar algo, Santiago? Sí, en este caso no es un relato, en este caso no pretende tampoco ser un manual, tiene 9 relatos de ventas, pero luego tiene la parte de explicación de cada uno de los relatos. En este caso hay 10 partes de explicación, porque uno es doble. Del relato saco 2 explicaciones teóricas. Entonces, lo que cojo son distintos aspectos de la venta que cuento una pequeña historia y luego lo enlazo con la parte teórica. El por qué es importante causar una primera buena impresión, por ejemplo. O cómo hago un seguimiento. Es otra de las cosas las que vas hablando. La inteligencia emocional en la venta. Dice, bueno, quien controla sus emociones controla la venta, ¿no? Y explicas el por qué con algo, con un relato que intento que el vendedor se siente identificado. Que lo lee y dice, pues si esto veo que me ha pasado, bueno, pues luego le explico el por qué le ha pasado y cómo lo puedo hacer de otra forma. Y eso Interesante. saldrá
22 de diciembre, ese libro. Qué interesante. Lo del control de las emociones lo vamos a sacar después, que me interesa muchísimo. Santiago, tú has estado hablando de, bueno, yo creo que cuando has empezado a hablar de la formación que ofrecía a los equipos, de que había una parte presencial, después tuviste que añadir la parte tecnológica. Bueno, Internet yo creo que ha sido como, bueno, ha interrumpido la venta tradicional y a ti, ¿qué te supuso dar el salto de pronto a surgen las redes sociales, toda esta tecnología? Y tú venías de la venta tradicional, de lo presencial, del contacto, ¿no? ¿Qué te supuso a ti y cómo te influyó? ¿Qué aspecto negativo y positivo ha tenido en tu negocio, ¿no? Las nuevas tecnologías, todo esto, ¿no? Bueno, yo siempre he estado implicado en la tecnología, o sea, siempre me ha gustado y además todo el tema de tecnologías de la información han estado bajo mi paraguas. En diversas empresas que he trabajado he sido director de proyecto de implantaciones tecnológicas, inclusive, bueno, fui director de proyecto de implantación de SAP en España, la compañía en la que trabajaba. Es decir, la tecnología la conozco. Entonces yo siempre he estado metido, desde que estuve por mi cuenta, tenía mi cuenta de LinkedIn, de Facebook, de Twitter, siempre lo he tenido. Les he hecho el caso que les he hecho, pero bueno, pues las he tenido. LinkedIn sí, LinkedIn le he hecho bastante más caso. Y no es algo que me suponga un gran esfuerzo. La tecnología siempre he estado en ello y además siempre he creído en las redes sociales, siempre he creído en el networking, en las relaciones con otros, siempre he estado asociado con otras personas, siempre he tenido socios en una sociedad o socios de trabajo sin sociedad por medio, pero siempre lo he tenido. O sea, siempre me he basado en las relaciones y en redes sociales. Pero y para tus mí es clientes esencial. no. Mis clientes no. Mis clientes no. Mis clientes no, y de hecho mis clientes, los dueños de empresa no están en redes sociales. Te diría, ¿cuántos habré podido tener estos años? En las varias docenas que he tenido, 3, 2. Uno de cada 15 pues, está en redes sociales. Eso es cierto. Los de ventas sí, ¿eh? Los de ventas prácticamente todos me han conocido por redes sociales. Por redes sociales o por, como tú antes me decías, por un webinar, por una ponencia. Pues ayer a las 9 de la noche abría el Sales Experience latinoamericano, pues abría ayer la primera ponencia, era mía. Entonces, bueno, pues hay gente que me conoce pues, por esas ponencias, ¿no? Pues para mí eso es importante, estar ahí, claro, estar presente en los eventos en los que, bueno, es una exposición pública. Pero sí es cierto que mis clientes no están en redes sociales, pero eso lo uso por otros sitios. Antes hacía muchísima labor comercial de captación al principio y ahora, por suerte, me vienen del boca a oreja. No, claro. Pero no, me vienen referenciados. Me preguntaba cómo los ayudas tú cuando claro, han tenido que pasar, así como tú has tenido que dar formación ahora, mitad presencial, mitad online, ellos han tenido que pasar a vender online, al menos en el confinamiento. Sí. Y en este salto cuántico, me imagino que habrás encontrado muchísima resistencia, ¿no? O intentar pasar las malas prácticas de un sitio al otro. Tú ten en cuenta que quien no vende servicios ha seguido vendiendo presencial, con mayor o peor disposición, pero sigo vendiendo presencial. Yo tengo clientes de alimentación que al revés. Que no les ha cambiado nada. A mejor. Les ha cambiado el confinamiento. Pero he tenido clientes industriales que han seguido funcionando a menor ritmo, quizá al 70, al 80% han seguido funcionando. 2 semanas, ¿no? Que estuvieron cerrados, pero el resto han seguido funcionando. Y depende de lo que está, porque tiene otros clientes industriales, pero como eran industria esencial, podían seguir abiertos. Porque estaban proveyendo de materiales para industrias, para alimentación o para fabricantes de mascarillas, con lo cual la inmensa mayoría de industrias han sido abiertas a otros volúmenes, pero no necesariamente tienen por qué vender online. Quien vende servicios sí, lógicamente tiene que vender online, no le queda más remedio. Pero una gran parte del tejido productivo no se ha alterado. Lo que ha sufrido es caída de oferta. Hoy en día tenemos unos problemas tremendos de suministros. Sí. Sí, no hace mucho hablaba con un cliente que esto lo lleva una compañera mía, no lo llevo yo directamente, pero le conozco al cliente y hablaba con él, y está desesperado. Estos están en automoción y están en un ERTE de reducción temporal de empleo parcial. Dice, es que nosotros hemos hecho los deberes bien, nosotros tenemos solucionado todos los problemas de suministro, que nos ha costado mucho, y no podemos servir porque nuestras piezas van en otros componentes más grandes y otro proveedor es el que ha fallado.
Y dice, claro, y yo estoy en ERTE no por mi responsabilidad, sino por la responsabilidad de un tercero. Es verdad, muchas veces todo eso te afecta. Lo que hagan otros te afecta en tu negocio. Y este se lamentaba, decía, vale, Es una lo he hecho pena. todo bien, pero me afecta. Que el otro no Bueno, tiene la materia prima, no acaba la pieza terminada. Y si no acaba la pieza terminada, ¿para qué quieren lo que yo les proporciono? Hay sectores complicados, sí. Madre. Sí. Tremendo. Y Santiago, me ha encantado una cosa que has dicho. Sí. Dice, yo antes prospectaba y ahora ya me llegan por el boca a boca. Esto me Sí. interesa mucho. ¿Cuál es el punto en el que pasas de dejar de prospectar a que te lleguen los clientes y te busquen? ¿Cuál crees tú que es el punto? Algo también hago yo, ¿eh? Hombre, Ya. claro, está No, o sea, clarísimo. Esto ya a mí me más llegan, esfuerzo tuyo que otra no, pero me cosa. refiero, me llegan por el boca oreja, pero yo no espero que me llegue. Depende de los momentos. O sea, hay momentos en los que, es más, dices, jo, que no me lleguen más, porque no me da la vida. Pero yo soy de los que no puedo decir que no a un cliente. Por eso digo que no me lleguen más, porque le voy a decir que sí, y es que ya no doy para más. Y hay otros momentos en los que, oye, esto nos llegan, entonces, ¿qué hago yo? Jo, invito a comer o llamo a un antiguo cliente y le recuerdo, oye, a ver, coge tu móvil, cuéntame a alguien al que le puedo llamar. Claro. Ya está, él coge su móvil y me voy con 2 o 3 referencias de uno que ha sido cliente mío y que le llamo diciendo, oye, pues te llamo porque tenemos relación con esta persona que es cliente, que es proveedor, que es tu conocido y me ha dicho que hable contigo porque estuve trabajando un proceso con él y que te puede interesar. ¿Podemos ver? Y esa es la prospección que hago. O sea, no es la prospección de estar buscando, es mucho más concreta. Pero claro, ¿qué sucede? Que tengo 40 clientes de esos. ¿A los 40 les puedo llamar? Pues igual a los 40 no. No porque el trabajo haya sido bueno o malo, sino porque, bueno, hay gente que es más afable para eso y gente que es menos afable. Entonces, Claro. yo habitualmente, ¿qué hago? Quedo con 2 o 3 y con los 5 o 6 referencias que obtengo me vale, ya no tengo que hacer más. Que dentro de unos meses o dentro de un año vuelva a pasar lo mismo, pues quedo con otros 2 o 3. Por eso digo que es diferente. Si hago prospección, pero es una prospección distinta, mucho más orientada, mucho más cualificada, pero porque ya tienes esos casos de éxito. Claro. Y luego, como tengo bastantes casos de éxito, también la confianza de la gente, vosotros que conocéis muy bien toda la parte de persuasión, que os voy a contar, pues la parte de prueba social, en mi caso, es importante. Tú entras en mi perfil de LinkedIn y verás más de 70 recomendaciones de clientes. Claro. Por lo cual, cuando alguien entra y dice, pues por lo menos 70 clientes ha tenido. Entonces, bueno, se pero supone que... y no solo eso, tú tienes una persistencia, bueno, o sea, nosotros somos muy de insistir en la importancia de las repeticiones del tiempo para ganar la confianza y tú con tu podcast, con tu presencia, tus posts, o sea, ese trabajo es brutal, o sea. Sí, ese trabajo te ayuda mucho en la confianza. Ese trabajo a mí me simplifica mucho cuando tengo que coger el teléfono. Lo mismo igual que si yo necesito, por lo que fuera, porque hay momentos en los que el trabajo no viene solo. A veces sí y otras no. Pues en esos momentos, si yo entro a LinkedIn, bueno, utilizo una herramienta LinkedIn con la que trabajo mis contactos de LinkedIn. Si yo llamo a alguien o mando un mensaje directo en LinkedIn, tengo bastantes probabilidades de que me escuche. Claro. Entonces, no tengo que mandar 200. Claro. Si mando 10 o 12, seguramente cierro alguna jornada de ventas, que es lo que necesito facturar en ese momento. Pero claro, esto es un trabajo de años, que es que a veces queremos eso sin haberlo hecho. Entonces dices, bueno, esto es un trabajo de, como decir vosotros, de insistencia, de goteo, de estar allí, de ganarte de tener una marca personal. Entonces, bueno, pues te atienden de otra manera. Que esto es lo que tienen que ganarse los vendedores, ¿eh? Que algunos no lo ven, yo trabajo por cuenta ajena. Sí, pero aunque trabajes por cuenta ajena, ten tu marca personal. Yo puedo contar casos, y quizás le conocéis, Ricardo Ramos, de ventasexito.com, pues bueno, él es un vendedor de calidad pascual, pero él tiene su marca personal muy potente y le gana muchos clientes y muchas ventas por su propia marca personal. Totalmente. Y él se dio cuenta hace años. Y hay gente que ahora se está dando cuenta. Oye, eso es fácil, claro, pero supone un esfuerzo. Ricardo Ramos, eso le supone mucho esfuerzo. También lo disfruta, le encanta, lo hace, pero es muy divertido. Gracias a eso, tiene una posición en su mercado totalmente diferente a otros vendedores. Y mientras otros vendedores en su mercado pueden estar llorando de que no encuentro clientes y que a él, no te voy a decir tampoco que los vaya regalando, pero claro, le es mucho más fácil cuando llama a alguien o va a visitar a alguien, coño, tú eres el del podcast. Joder, y es que la conversación es totalmente distinta. Me decías lo de los libros. Mira, yo esto se lo oí a un americano en algún podcast, supongo en algún podcast o en algún webinar o algo. Este decía que había que tener el libro en Amazon y publicado en papel. Bueno, en su momento en CreateSpace, que era donde estaba. ¿Y qué hacía él? Y yo lo he hecho y es brutal. Tú vas a visitar a alguien y si tú
conciertas la cita con un cierto tiempo, ¿qué haces? Te compras tu propio libro y se lo envías. Con Prime no tiene coste el envío. Yo compraba mi libro y se lo enviaba. ¿Qué hacía él? Recibía de Amazon mi libro y yo le iba a visitar en 2 o 3 días. ¿Qué crees que es lo primero que decía? Qué buena la estrategia, muy buena. Pues fíjate qué diferencia empezar diciendo, coño, el libro es tuyo, muchas gracias, ¿me lo dedicas, por favor? A que le tengas que contar a qué te Qué dedicas. bueno, qué bueno, es buenísimo. Esa era la Es forma que, de... perdón, pero es que justo ayer me contaban el caso de una mujer que tiene una panadería de dulces de donuts, ¿vale? Bueno, salvando las distancias con tu libro, por Dios. Pero entonces pide consejo, no a mí, a otra persona, y le dice, ¿qué me recomiendas para vender? Porque estoy a cero, o sea, estoy empezando. Y estoy a punto de invertir en formación para vender en redes o para tener un perfil en redes. Y le dice el consultor, le dice, pero ¿por qué no regalas tus cajas y se las mandas a tus posibles mejores clientes de la zona y te presentás con una carta de ventas, en papel? Y la mujer dice que al final tomó el curso para hacer perfiles en Instagram y hacer reels y a complicarse la vida y prolongar. Pero vamos, que esto del libro, recibir un paquete en tu casa, es que vamos. Totalmente. ¿Sabes lo que cuesta eso? Menos que la autopista. Claro. O sea, coges el kilómetro, el coche te haces 40 kilómetros, pagas 8 euros de peaje y dices, pues, si mandarle el libro me ha costado 4 euros. Qué Sí, bueno. sí. Porque claro, lo he comprado en Amazon, pero Amazon también me paga, que soy el autor, con lo cual me ha costado 4 euros, me ha costado 6 euros, me ha costado 7 euros. Y claro, me empieza pidiendo que se lo dedique, Qué bueno. en vez de que Santiago. le cuente yo qué hago. Claro. Qué No tiene bueno. nada que ver. Totalmente, que cambia totalmente. O sea, Y sa- me decías, ¿qué significan los libros? Pues esa fue una de las cosas Claro. que significó cambio. Es que, Claro. perdón, que insista, pero soy muy pesada. Es que no es lo mismo ver a alguien con un montón de clientes y de éxitos en las espaldas a que yo lea tu libro y esté en tu cabeza y diga, quiero trabajar con esta persona, yo. O sea, se ajusta a mí. Que no es lo mismo eso que ver el éxito lejano y que piensas, bueno, yo qué sé, esta persona. Y eso es la diferencia. ¿Qué decías, Susana? No, ya le iba a hacer otra pregunta a Santiago. Santiago, a ver, a mí me interesa mucho, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado nunca como vendedor? El mejor consejo, a mí me han dado muchos. Yo puedo contar uno de mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue vender fotocopiadoras. ¿Por qué? Mira, yo quería hacer un máster cuando acabé la carrera. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Y cuando acabé la carrera quería hacer un máster, un MBA. Entonces, donde yo había estudiado, quien me había dirigido la tesina, daba clase en ese máster, y era un máster era un executive, gente con experiencia. Pero me dijo, bueno, pueden entrar 2 personas que no tengan experiencia y, bueno, yo te voy a recomendar y vas a entrar. Vale, yo me acuerdo, me fui a Inglaterra y estando en Inglaterra me llamaron que habían cambiado las normas y no podía entrar ya nadie que no tuviera experiencia. Y bueno, pues me volví a Inglaterra y efectivamente no pude hacer nada y no me pude poner a hacer el máster. Y me puse a buscar trabajo. Y lo primero que me surgió fue vender fotocopiadoras. ¿Por qué? Yo respondí a un anuncio que decía marketing. Y dije, esto me interesa. Era vender. Bueno, dije, ¿por qué no? Y empecé a vender. Y yo me acuerdo un día el delegado de zona, pues claro, lo que te decía, antes, años 80 y tantos, el año 88, si querías estar en toda España necesitabas miles de vendedores. Había miles de vendedores. Nosotros en la delegación de ILOB seríamos 14 o 15 vendedores. Más el departamento técnico, pues la delegación seríamos 30 personas. Un día el director de la delegación me invita a tomar un café. Habitualmente salíamos todas las mañanas, tomar un café, luego ibas a vender, pero ese día me invita después de comer a tomar un café. Me dice, oye, Santiago, tú supongo que no te quieres quedar de vendedor toda la vida, ¿no? Y yo, la verdad, ni me lo había planteado, ¿eh? ¿No? La vida es lo que te va pasando, según vas levantándote cada mañana. Pues no lo había pensado. Y, bueno, estamos hablando con él. De todas formas, yo no tengo ninguna intención de irme de aquí. Yo estoy muy a gusto, me queda mucho recorrido. Y él me dice, bueno, pero que tengas muy claro que si quieres crecer en esta empresa, en cualquiera, tienes que ser el mejor de tu promoción. Os incorporasteis 12, 6 no siguieron a los 2 días. Y de los que estáis en estos momentos, eres el mejor de la promoción. Pero si quieres llegar a ser jefe de ventas, tienes que ser el mejor de la promoción. Plantéate muy claro lo que quieres llegar a hacer en esta vida y a partir de ahí, traza tus objetivos.
Pues no sé si es de vendedor, pero me hizo ver todo de una forma totalmente distinta. Y dije, efectivamente, yo aquí lo que quiero es crecer. Y si quiero crecer, tengo que marcarme el objetivo de ser mejor que el de al lado. Y es cuando surja la posibilidad de una jefatura de ventas, cogerla yo. Pero luego te das cuenta que no solamente tienes que ser mejor que el de al lado, sino también tienes que ser mejor que otros vendedores de la delegación. Pero bueno, te empiezas a fijar un objetivo. Y eso a mí me ha ayudado mucho en la vida. El darte cuenta de que te tienes que ir fijando objetivos y tienes que ir desde donde quiero llegar hacia atrás, dónde estoy hoy en día, cuáles son los pasos anteriores que tengo que dar. Y con ello ir trazando. Y a los vendedores les sucede lo mismo, ¿qué es lo que quieres? Y es que a mí me gustaría tener de cliente a esta empresa grandísima. ¿Cómo lo tienes? Hombre, si tengo una entrevista con el director general. ¿Y cómo tienes una entrevista con el director general? No, es que antes he tenido que tener una entrevista con el director. Y antes, al final, tienes claro todos los pasos que tienes que dar. Y qué es lo que puedes hacer para ir dando esos pasos. Un día puede llegar. ¿Te asegura que llega? No, te da más probabilidades, sin más. Porque el azar juega muchas veces cuando oyes, no, es que si no tienes algo es porque no has sido suficientemente insistente. No, pues bueno, yo he podido ser suficientemente insistente, he podido hacer todo y sencillamente, oye, el azar no me lo ha dado. Que no es porque si no tienes algo es porque no quieres o porque no te has esforzado lo suficiente. Claro. ¿Que te tienes que esforzar lo suficiente? Sí, pero no solo por esforzarte consigues las cosas. Si no las tienes, pueden ser por otros muchos motivos totalmente distintos. Totalmente. Y tú ahora, porque al principio decías que trabajas para empresas que el objetivo, cuyo objetivo sea, no dijiste así. Bueno, que hay que poder venderla, ¿no? Entonces tú, tu Sí, negocio, ¿te lo planteas? ¿Es uno de tus objetivos o...? en estos momentos no. Yo monté una empresa con varios socios en el año 2010 y la cerramos en el año 2020 porque teníamos distintos. Es así, esa la montamos para venderla. Pero al final no llegamos a venderla y nos llevamos muy bien, nos llevamos extraordinariamente bien, pero teníamos distintas visiones, entonces cada uno fue por su cuenta. Y yo ya a mi edad ya digo, mira, ya no estoy para montar algo para venderlo, sino que yo ahora ya lo que quiero es trabajar. Tengo un pequeño negocio, una pequeña empresa, pero sé que soy consciente de que en estos momentos depende demasiado de mí, porque es marca personal. Y soy consciente, y además lo he elegido voluntariamente, ¿eh? Que dependa porque pensé cuando rompimos aquella sociedad, ¿qué hago? Dije, no, tiro por mi marca personal, porque creo que en estos momentos es lo más rentable. Ya tengo una marca personal, tenía una marca personal, todavía no tenía el podcast. O había empezado, es posible que hubiera empezado con el podcast, pero estaba creando la marca personal. Entonces decidí tirar por ahí una decisión. Pero si esto hubiera sucedido 10 años atrás, indudablemente hubiera montado la empresa como la monté, con idea de venderla. Y nosotros desde el principio lo teníamos clarísimo, que montábamos la empresa para venderla. Y Santiago, pero no siempre te salen las cosas, ¿eh? Claro. O sea, una cosa es lo que quieras y otra cosa es lo que seas capaz de conseguir o lo que el azar te permita. Claro. Y Santiago, de todo lo que has hecho, porque es que de verdad eres todoterreno, que si los libros, que si el podcast, que si ahora newsletter también, ¿verdad? Mandas una newsletter los viernes, creo que es, ¿sí? Sí, bueno, miércoles y viernes sí, tengo unas reflexiones, pero una reflexión cortita, son 300, 400 palabras. Es más por estar en contacto con la gente. Sí, pero también eres activo en LinkedIn y decir, es que es todoterreno. Primero, ¿dónde sacas tanto tiempo para organizarte? Y de esas estrategias o acciones, ¿cuál es la que más te ha impactado o mejorado para tu posicionamiento como marca personal? Al final todas, porque son distintos impactos que van surgiendo de muchos sitios diferentes. Y me dices, ¿cómo te organizas? Yo llevo 13, 14 años creando mucho contenido. Yo leo mucho. Yo leo mi objetivo todos los años, menos este no me lo he marcado, no sé cuántos llevaré, pero mi objetivo era leer 52 libros profesionales al año. Y yo he estado muchos años leyendo 52 libros profesionales al año. Este año llevaré 30 o 35, no los estoy contando, porque este año me había cansado un poquito de ese tema. Entonces, la lectura te lleva a tener muchos temas que tratar. Y ya llevo muchos años creando contenido. Al final que hago, en muchos casos reciclo. O sea, no te voy a decir que ya no invento nada, porque sí, muchas veces lees cosas que dices, esto te inspira y haces algo nuevo. Pero el 90% de mi contenido en estos momentos es reciclado de algo que ya he hecho en el pasado, que lo adapto al medio. Es decir, yo un podcast, muchas veces que hago en el podcast, cuento algo que ya escribí. Igual en el año 2011 lo actualizo, pero es algo que ya tenía. Tenía un newsletter de liderazgo los domingos en LinkedIn, que ahora no lo he parado durante unos meses, porque ya no te da la vida para más.
ahí era un relato habitualmente, una historia de unas 1500 palabras. Y en muchos casos todo eso era contenido reciclado, actualizado, pero reciclado. Algunas veces no tenías y tenías que hacerlo nuevo, ¿no? Pero tú ten en cuenta, claro, que al final cuando llevas tanto tiempo tienes ya mucho hecho, mucho andado y hay que saber reciclar. Entonces tienes el podcast, tienes el blog, ya no le hago mucho caso en la web. Es uno de mis objetivos para el 2022, retomar mi blog y mi web, que la tengo muy abandonada. Y las reflexiones son 300, 400 palabras, que esas sí las creo casi siempre, ¿no? Alguna vez no, pero vamos, 300, 400 palabras es muy facilito. O sea, realmente tienes una idea, un flash de algo que quieres tocar y lo redactas. Eso redacto para la marcha, eso me lleva 10 minutos, no me lleva más. ¿Y tienes, digamos, banderas rojas en tu marca personal? Es decir, cosas que dices aquí no entro porque tú, o por algo interno o por algo en cuanto a tus ventas, ¿no? O sea, o no, o te sientes con total transparencia a la hora de comunicar. Yo procuro evitar temas de política. Algunas veces me meto en charcos en el podcast y además cada vez que te metes en charcos lo notas porque rápidamente te llegan mensajes de bastantes sitios. Pero yo evito todo lo que sea una polémica que no lleva a ningún sitio. O sea, yo si estoy en redes sociales es para intentar aportar valor, para intentar hacer que la gente reflexione, para que tome decisiones que le lleven a lugares distintos en los que está. Entonces, creo que eso aporta poco, intento evitarlo. Yo intento hablar solamente de tema profesional. Hombre, siempre hay la parte personal, también en algunas ocasiones hablas porque no somos dos, somos uno. No, yo no soy el Santiago del trabajo y el Santiago de fuera del trabajo, y creo que nadie. O sea, todas tus alegrías, ilusiones, miserias y penas las estás llevando de un sitio a otro. Y es muy difícil, no somos robots, no tenemos un interruptor. Tengo una imagen tuya de algún podcast y hace mucho, porque eran tus inicios. Tú estabas diciendo, no puede ser, he comenzado hace poco, no puedo parar, y contabas que te habías puesto una olla en un hotel, creo que era un hotel, una olla al vapor, y que tenías la toalla. Pues no era una olla, me había puesto, creo que era una manta, eso fue en Murcia. Había ido a impartir una formación en Murcia y había quedado con bueno, otros les llaman competencia, yo les llamo gente con la que puedo colaborar. Y había quedado con él, habíamos ido a cenar, nos habíamos tomado una copa y había llegado a las 2 y pico. Y yo tenía el podcast grabado, Y no me digas por qué, no lo encontré. No encontraba el podcast del día siguiente, pues lo tengo que grabar. Digo, pero si me pongo a grabar el podcast a las 2:30 de la mañana, a las 3 de la mañana, en un hotel, me pueden asesinar. Entonces cogí una manta, me la puse así encima. Era eso. Voy a no gritar mucho y a ver cómo queda. Yo le he puesto una olla. Una manta, fue una manta. Cogí la manta y me la puse así encima del ordenador, porque además, claro, lo estaba grabando directamente contra el ordenador. O sea, no tenía mi micro, no tenía nada. Qué bueno. Yo empezaba. Pero yo tenía mi compromiso de que el podcast tenía que ser a las 6:30 de la mañana y salía a las 6:30 de la mañana. Yo empezaba el email diario y te escuchaba y decía, esa es la actitud, ¿no? Y luego te escuché en algún otro momento hablar y me gustó mucho porque es tema de disciplina, autocontrol. O sea, tenemos muy clara la disciplina, en plan, si la tenemos o no la tenemos, ¿vale? Pero el autocontrol es algo que no entra tanto en la mente. Cuéntanos por qué es una habilidad tan importante en la venta. Es en todo, en la vida. O sea, al final, la fuerza de voluntad, cuando hablas de fuerza de voluntad, mucha gente, es que yo no tengo fuerza de voluntad. Espera, la fuerza de voluntad se divide en dos partes. Por un lado está la disciplina y por otro lado el autocontrol. Yo siempre pongo el ejemplo de si tú quieres perder peso. Si tú quieres perder peso, tienes que cambiar tu dieta y tienes que hacer ejercicio. La disciplina es aquella que te hace hacer el ejercicio que debes de hacer. Hago lo que debo de hacer. Soy disciplinado para hacer. El autocontrol es evitar comer lo que no tendría que comer. Es decir, evitar hacer lo que no tendría que hacer. Eso es el autocontrol. Hay gente que tiene mucho autocontrol y poca disciplina. Hay gente que tiene mucha disciplina y poco autocontrol y hay gente que tiene las dos cosas. Entonces siempre digo, tú tienes que ver dónde estás fallando. ¿Dónde fallas? ¿En el autocontrol o en la disciplina? Las dos cosas. Tenemos un problema. No, yo soy más o menos disciplinado, pero sí es cierto que el autocontrol lo digo, bueno, vamos a enfocarnos en el autocontrol. Y cuando tú quieres hacer un mail diario, por ejemplo, cuando quieres hacer otra serie de aspectos, bueno, ¿dónde estás fallando? Vamos a ver si es parte de disciplina o parte de autocontrol. Es que no hago el mail diario porque resulta que estoy haciendo otras cosas. Vamos a intentar evitar que hagas otras cosas para que ganes el tiempo. Porque, Susana, perdón, me estoy cargando. No, ya está, pero tú sigue. Es que
Hablas mucho de qué tontería es observar los errores e intentar poner nuestro tiempo y nuestra energía en resolver errores en vez de potenciar lo que son nuestras fortalezas, como negocio, como profesionales. So- Te Sí, sí, sí. escuchamos. Sí, eso es una reflexión que enviaba el otro día, ¿no? Que en algún sitio lo leí y me lo recordó. Claro, que muchas veces estamos siempre empeñados en, oye, es que esto fallo, lo otro fallo. Y, bueno, vamos a ver, si tú eres vendedor, olvídate, a ti te van a comprar por lo que eres bueno, no te van a comprar por lo que eres malo. Entonces, si tú te dedicas a solventar aquellas cosas a las que no eres bueno, vas a ser mediocre en todo y no te compra nadie. O nadie te ofrece un puesto de trabajo, porque te van a ofrecer un puesto de trabajo por lo que destacas. Entonces, descubre muy bien lo que destacas y fortalécelo. Haz que destaques mucho más. Mira, en el episodio de hoy cuento una historia que leía en un libro que lo cito, el libro Confundido, cuenta que era un profesor de marketing que llega a clase y lleva una bolsa. Y lleva una bolsa con piedras. Entonces abre la bolsa, la desparrama en la mesa y hay muchas piedras grises y una piedra dorada. Entonces él rápidamente guarda todas las piedras, las mete en la bolsa y pregunta a sus alumnos: oye, ¿cuántas piedras grises había? No, todos se miran y por miedo al error nadie se atreve a decir cuántas había porque había muchas. Y dice, ¿cuántas piedras doradas había? Y todos dicen sin ninguna duda, una. Y dice, bueno, pues ya ha acabado la clase de hoy. Ahora lo que tienes que hacer es reflexionar sobre esto. Y se va. Qué Entonces, bueno. tienes que ser esa piedra dorada. Y si tú eres un vendedor, que cada vez somos más iguales, que los productos son más iguales, que las marcas son cada vez más iguales, tienes que conseguir ser esa piedra dorada. Es que eso es dificilísimo, claro. Claro que es difícil, pero solo vas a ser esa piedra dorada si trabajas en lo que eres bueno, en lo que destacas y además en lo que se ve desde fuera que destacas. Y cada uno tenemos nuestros aspectos diferenciadores. Porque, oye, no hay nadie como tú. No hay nadie como yo en el mundo. Y mi expareja irá, gracias a Dios. Pero, Y entonces, bueno, esto, busca esa diferencia. claro, esto a mí me gustaría relacionarlo con algo que, bueno, también he estado reflexionando estos días, ¿no? Que a veces creo que nos atamos mucho al resultado y conforme el resultado que obtenemos, pensamos que valemos según el resultado que obtenemos, ¿no? Entonces yo creo que incluso en la venta tiene que ser mucho más heavy, porque claro, el vendedor que no consigue ciertos objetivos de venta es como no valgo lo suficiente, ¿no? Hasta ahí, ¿cómo lo ves tú, no? El poder de la mentalidad, del cambio del chip, de que tú vales con independencia del resultado. A ver, ¿tú cómo lo ves en las ventas? El resultado es consecuencia de muchas cosas. El resultado es consecuencia fundamentalmente de dos aspectos. El resultado es consecuencia de la actividad y de la capacidad. Una persona que sepa muchísimo y no haga nada, ¿qué tiene? Cero. Una persona que haga muchísimo y no sepa nada, ¿qué tiene? Algunos dicen cero, yo creo que negativo, porque los aciertos no suelen compensar los errores. Entonces, claro, es la capacidad que yo tenga, que la tengo que desarrollar, tengo que estar en permanente formación, porque más cuanto más capacidad tenga, con menos actividad, el mismo resultado. O con la misma actividad, mayor resultado. Y, por supuesto, la actividad que realizo. Luego estoy que desglosarlo también en partes. Entonces, depende de mi resultado, de mi actividad, de mi capacidad. Pero no estoy solo en el mundo. En el mundo hay más gente. Depende del entorno. Y en el entorno depende de la situación de mercado, depende de la competencia, depende de tu producto, depende de tus precios, depende de tu empresa. Hay muchas variables, pero sobre las que habitualmente tienes poca capacidad de influencia como vendedor. Entonces, si no estás consiguiendo los resultados, vamos a analizar el entorno. Mira, esta mañana, antes de entrar con vosotras a las 9, estaba hablando con un cliente que tenía un problema en una zona. Y bueno, hablando con él, resultaba que el problema que estaba teniendo en esa zona es que la competencia se había vuelto loca y estaba haciendo una oferta de 2 por 1. ¿Por qué? Yo qué sé. No lo sé, eso ya lo averiguaremos. Y estaba teniendo una caída de ventas en meses importantes, en septiembre en concreto era un mes muy importante, estaba muy preocupado. Bueno, pero es que el entorno juega, no es que tu vendedor no esté haciendo lo correcto, seguramente se está esforzando más que nunca. Lo que pasa es que alguien ha decidido que en esa zona hace una promoción. ¿Por qué? Una promoción que rompe todo. ¿Por qué? No lo sé. Habrá que ver si sigue haciéndola o lo amplía a otros sitios o sencillamente ha sido algo puntual. Pero es que cuando tú no tienes resultado hay que ver el por qué. ¿Tú realmente estás trabajando en tu actividad, estás trabajando en tu capacidad? ¿Hay alguna cosa que puedes hacer diferente? Vamos a hacerla. ¿Qué es lo que depende de ti mismo? Y luego vamos a analizar el entorno a ver qué está afectando. Pero no vamos a poner que muchas veces lo que hacemos es ponernos el foco en el entorno. No, es que la culpa es con la
con la que está cayendo tal como está el mercado y encima menuda castaña de producto llevo y mi empresa no sirve a tiempo. Eso estará muy bien y tienes razón, pero con eso no puedes hacer nada. Claro. Puedes hacer con tu actividad y con tu capacidad. Trabaja sobre ellas. Con tu actividad, el cambio es hoy, con tu capacidad el cambio es mañana. Pero si no trabajas hoy tu capacidad, mañana sigues igual que hoy. Claro. Pero el entorno cambia y el entorno evoluciona, con lo cual tú te quedas atrás. Y luego ya, como les des metros de ventaja, no les coges. Por eso un vendedor debe estar en permanente formación. Y aplica, bueno, aquí es que ayer, no sé por qué, pero estaba en esta diferencia entre, ¿sabes? Cuando dices, ahora lo aprendí, antes lo sabía, ahora lo aprendí, ¿no? O sea, es aquel error que dices, Sí. pero si yo esto lo sabía, ¿cómo es que cometo este error, no? Esta es la diferencia, la importancia de los formadores en persona o en trato personal, no Sí, necesariamente sí. en persona, ¿no? Bueno, sí, yo te tiro la, Sí, no te sí, hice sí, no. pregunta, te abro el tema. Habitualmente eso es entrenamiento. O sea, yo lo aprendo cuando lo ejecuto y cuando me equivoco, casi siempre. También Claro. podemos aprender de los aciertos, pero los aciertos lo que hacemos es nos vanagloriamos más que aprender. Entonces, cuando yo intento algo, es cuando me doy cuenta. Los problemas de matemáticas, cuando los aprendes. Cuando intentas hacerlos, no salen y el profesor te lo explica en la pizarra. Dices, claro, joder, es cuando aprendes el problema. Si no lo intentas hacer en casa, no aprendes nunca, por mucho que te lo expliquen. Y en las ventas y en la vida en general nos pasa lo mismo. Yo tengo la teoría, pero cuando voy y la aplico en mi caso, es cuando me doy cuenta. Y cuando hago mi análisis de conciencia, es cuando digo, es que esto lo podría haber hecho diferente. No hace falta que te fustigues, ni que salgas a hacer los picados de Semana Santa. Sencillamente date cuenta de que lo podéis haber hecho diferente y que tienes que hacer la siguiente vez, poner foco en aquello que podrías haber hecho diferente. Y eso es habitualmente cuando yo trabajo con vendedores, lo que digo, oye, pon foco, pero además en cada visita comercial pon foco en algo. Hay gente a la que le cuesta mucho pedir que le compren, solicitar el pedido. Digo, pues tú entras y el foco de tu visita es solicitar el pedido. No puedes salir de ahí sin solicitar el pedido. ¿Qué sucede? Que después de 8 o 10 visitas, eso lo interiorizan, de 8 o 10 o de 23, depende de lo bruto que sea cada uno. Y a unos les cuesta otro y a otros 33. Pues ya está, pero después lo acabas interiorizando y cuando lo interiorizas, me lo cuento. Es un aprendizaje que antes lo sabía, ahora lo he aprendido. Pero lo he aprendido Totalmente. haciendo. Nadie aprende a nadar leyendo un libro. Solo aprendes a nadar el día que te metas a la piscina. Eso sí, como no hayas leído el libro, igual te ahogas, ¿eh? Totalmente. Y Santiago, tú como formador, ¿cuál es la lección de ventas que más repites? Hoy yo repito muchas cosas, muchas veces. Para mí, una de las más importantes es planifica tu actividad y planifica tus visitas. Tú tienes que saber lo que quieres que pase y cómo tienes que hacer para que pase. Y luego ya el cliente hará otras cosas, pero tú por lo menos ten clara tu parte. Tu parte es de qué quieres hablar. Tú tienes que querer hablar de lo que eres bueno y diferente. Eso es lo único que te interesa. Lo que no es bueno y diferente no tienes que hablar. Tienes que escaparte de ahí. No entres en la conversación en lo que no eres bueno. Tú solamente en lo que eres bueno. Entonces, ten muy claro cómo tienes que iniciar la conversación, cómo tienen que ser las preguntas y qué capotadas tienes que dar para volver a lo que eres bueno. E intentar que la conversación vaya por ahí. Que a veces no irá, porque el cliente también puede intentar otras cosas. A veces no irá, pero la mayoría de las veces irá en los derroteros que tú quieres. Es lo que tienes que conseguir. Y eso se hace planificando, no se hace improvisando. Yo soy buenísimo improvisando, pues si planificaras, te sacábamos a hombros. Interesante. Estupendo. Pues vamos a preguntarle cosillas más personales. Santiago, bueno, después de tantos años dedicándote a las ventas, ¿qué es lo que te mantiene todavía enganchado a esta etapa laboral, ¿no? Entusiasmado, más o menos. Me encanta. A mí me encantan las relaciones con personas y sobre todo me encanta ayudar. Para mí es importantísimo ayudar y en mi trabajo veo que ayudo. Veo que cambio, no me voy a atrever a decir que cambio vidas, ¿no? Pero cambio a las personas. Y pues las personas te agradecen el que lo hagas y lo que les haces crecer y cómo realmente pues una relación de otra forma. Y para mí eso es muy, muy, muy gratificante. Si quieres, quizá un poco egoísta, ¿no? Porque, bueno, como me hace sentir bien, pues ayudo a los demás para sentirme bien yo. Pues sí. Totalmente. Entonces, ¿estás por sacar tu libro en diciembre, has dicho? Sí, el 22 de diciembre. Estaremos atentas. ¿Y la gente dónde puede encontrarte? A mí me encuentra fundamentalmente en LinkedIn, como Santiago Torres Escudero. También me tiene, por supuesto, en Twitter o en Facebook, pero son redes que utilizo menos.
Instagram también creo que tengo cuenta, pero nada, de vez en cuando me acuerdo y subo algo, pero habitualmente no. Y luego en mi web, que no la tengo la tengo un poquito descuidada, la tengo que trabajar en santiagotorres.com. Es donde me encuentra. Estupendo. Ok. Y en mi podcast, Liderazgo El podcast, Comercial. claro. Ujú. Sí. Un Pero lo podcast tienes muy en cualquier interesante. sitio. Lo tienes en Spotify, lo tienes en iVoox, lo tienes en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en cualquier reproductor de podcast que tengas, lo puedes encontrar en Liderazgo Comercial. Hoy ha salido el episodio 745. ¡Wow! Un ole, o sea, sí, muy bien. Madre mía, tremendo. No, recomendamos el podcast porque toca temas muy interesantes y la verdad que es muy entretenido. Así que, bueno, Santiago, una pregunta más, Inés. 1500, pero vamos a parar. 1500, pero es que si no nos podemos Que tirar este hombre aquí. se va sacando temas y siempre te va a sorprender con algo muy interesante. Totalmente, totalmente. Bueno, Santiago, pues te agradecemos muchísimo que te hayas pasado por el canal. Ha sido un placer entrevistarte y que nos compartas tu sabiduría en ventas. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotras, Hasta Susana, la- Inés. Muchísimas gracias y hasta cuando queráis. Muy Nos bien, estamos gracias. leyendo y escuchando. Gracias, Santiago. Gracias. Un abrazo muy fuerte, Santiago.